Buenas tardes a todos. Por favor, tomen sus lugares para dar inicio. Sean bienvenidos a la Secretaría de Economía. En esta rueda de prensa nos acompañan Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria, Comercio, Competitividad de la Secretaría de Economía. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. José Alonso Novelo, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Juan Lozano, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ahora escuchemos a Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía. Muchas gracias. Muy buenas tardes por estar aquí con nosotros. Antes de iniciar, quisiera transmitir un saludo afectuoso y respetuoso por parte de la doctora Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía. Agradezco la presencia del subsecretario Hugo López-Gatell, del doctor José Novelo, comisionado federal de COFEPRIS, y del licenciado Juan Lozano, director general del INPI. Agradezco a los medios de comunicación que hoy nos acompañan en este evento en el que anunciaremos acciones que serán trascendentales para el país en materia económica y en materia sanitaria. Acciones que repercutirán de forma positiva en el bienestar de las familias, en el erario público, en el desarrollo industrial del país y sobre todo en la salud de los mexicanos. Quisiera compartir con ustedes, a manera de contexto, el siguiente diagnóstico. En México, la producción de medicamentos genéricos es escasa y limitada, lo cual conlleva efectos negativos sobre el bienestar de la población, en particular sobre la población más pobre de México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares de 2018, se estima que los hogares de México destinan aproximadamente 40,000 millones de pesos en la compra de medicamentos. Para el decil de la población más pobre, el gasto en medicamentos representa el 47% de los gastos que ese decil destina en salud. 47%. Para las familias más ricas de México, ese porcentaje es de 22%. Es decir, que estamos a todas luces en una situación en donde la compra de medicamentos es regresiva. Los precios afectan más a los segmentos más pobres de la población. También el hecho de que la producción de genéricos sea escasa en el país genera precios más elevados para medicamentos cuyas patentes ya vencieron. En un estudio que realizó la COFESE en 2017, se identificaba que en México tardan más de 2 años en entrar al mercado medicamentos genéricos, si es que entran, mientras que en Estados Unidos la entrada al mercado de esos medicamentos genéricos es prácticamente inmediata al vencimiento de la patente. Hay poca competencia y por eso
en México, incluso cuando hay un medicamento genérico, su precio es inferior aproximadamente en 20% con respecto al producto original. En Europa, esa reducción es de 40%. Es decir, en México seguimos pagando mucho por medicamentos que podrían tener precios más asequibles. Como comprenderán, esta situación afecta a la población, pero también afecta al erario público, afecta las compras que realiza el gobierno de estos medicamentos. ¿Y esta situación a qué se debe? A que existen obstáculos regulatorios, administrativos, competitivos, que impiden la expansión de producción de genéricos nacionales. Ante esta situación, ¿qué hemos hecho y qué vamos a anunciar este día? Lo primero que me gustaría enfatizar es que en esta administración, y como lo establecimos en el decálogo de la política industrial, se necesita propiciar un acercamiento entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud. Ese acercamiento hoy ya es una realidad. Hemos trabajado de la mano, con voluntad política, alineando objetivos por fines superiores. El principal, el beneficio de los mexicanos. Hemos trabajado por la salud de la población y también por la salud de la economía mexicana. También hoy podrán constatar que la vinculación entre la COFEPRIS y el INPI será mucho más simple, más clara, transparente y expedita. El licenciado Lozano nos presentará dispositivos electrónicos, plataformas que además de que sirven para transparentar la información, van a agilizar sin duda alguna la fabricación de medicamentos genéricos en México. Nosotros estimamos que con estos cambios el público se beneficiará en al menos 30,900 millones de pesos, es decir, más de 10% de lo que actualmente gasta en medicamentos. Por eso reitero que hoy es un día muy importante para la Secretaría de Salud, para la Secretaría de Economía, y refrendamos con esto el compromiso del Gobierno de México por la salud de las personas, por la salud de la economía, por el fortalecimiento del Estado de Derecho y por el bienestar del país. Muchas gracias. Solicitamos a José Alonso Novelo, titular de la COFEPRIS, que dé su mensaje. Pues buenos días a todos y a todas. De verdad, como dice el subsecretario Ernesto Acevedo, sí es un día importante. Es el comienzo de una nueva parte de la historia en cuanto a medicamentos se refiere en nuestro país y por lo tanto en cuanto a la salud se refiere en nuestro país. Agradezco al doctor Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad, su invitación a esta rueda de prensa, a esta presentación, al licenciado Juan Lozano Tovar, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y desde luego la presencia del doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de nuestra Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Bienvenidos todos ustedes, los representantes de los medios. Son realmente el enlace entre lo que nosotros hacemos y la sociedad debe de conocer. El tema de hoy es muy importante. Un nuevo mercado de medicamentos genéricos, innovación, transparencia,
competitividad y legalidad. Bien sabido es que entre los medicamentos de patentes y los medicamentos genéricos se trata de consumar todos los compendios de medicamentos que atienden la recuperación de la salud. En este contexto, México tenía serios problemas para darle certeza a las empresas que pretendían fabricar genéricos. Existían lo que le llamaban los litigios estratégicos, lo que le llamaban el evergreen, una serie de estrategias que las empresas dueñas de patentes hacían uso para retardar o desalentar la producción de genéricos, al grado de peyorativamente llamar los medicamentos inferiores en calidad, seguridad y eficacia, y eso no es cierto. Desde el principio de esta administración, que preside nuestro licenciado y presidente y líder Andrés Manuel López Obrador, nos dimos a la tarea desde la COFEPRIS, que es parte de la Secretaría de Salud, a iniciar conversaciones con el INPI, que desde un principio también el licenciado Juan Lozano se encuentra en su dirección, para ver cómo podíamos levantar la industria de genéricos al grado de hacerla de tal magnitud que pudiéramos incluso abastecer el mercado nacional y, ¿por qué no?, en un momento dado México ser un gran exportador de genéricos. El principal exportador de genéricos ahorita en el mundo es la India, bien lo saben todos, y exporta a todos lados. Queremos convertir a México en lo que podría yo decir desde un principio, llamarle las Indias Occidentales, como originalmente fue llamado en sus intentos de descubrimiento. ¿Por qué no? ¿Por qué no competir a nivel internacional como un mercado proveedor de medicamentos genéricos? La COFEPRIS, la función nuestra es vigilar la calidad, la eficacia y la seguridad de los insumos para la salud que en México se consumen, y en México también se fabrican. Esa tarea se va perfeccionando como todo es perfectible en la vida. Y unido con el INPI, los obstáculos que encontraban los que querían fabricar genéricos, creemos que hemos allanado el camino, hemos puesto un suelo parejo para todo aquel que pretenda desarrollar, producir genéricos. Hoy sí, repito, es un día importante, muy importante para la industria farmacéutica. Queremos dar certidumbre a quienes incursionen en el mercado de genéricos y prometemos, desde luego, cuidar la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos que México produzca. Muchas gracias, doctor Acevedo. Muchas gracias. Para continuar, le pedimos a Juan Lozano, director general del INPI, haga su intervención. Buenas tardes, quiero saludar muy afectuosamente a mis amigos, los subsecretarios Acevedo, López-Gatell, al doctor Novelo, saludarlo con mucho afecto y decirles que lo que nos ha traído aquí es una relación de confianza y una alianza estratégica en torno a los mejores intereses del país. Y eso es justamente lo que estamos anunciando el día de hoy. Generalmente sucede un problema en las instituciones gubernamentales y esto se presenta en todo el mundo, y es que las instituciones se fijan demasiado en su corpulencia, en sus facultades, en su fortaleza, en sus atribuciones, en sus dientes, están ensimismadas mirándose hacia adentro. Pero es importante también tomar en perspectiva, poner en perspectiva la relevancia de mirar hacia afuera. ¿Qué es lo que se debe mirar hacia afuera? Los intereses fundamentales de la sociedad.
saber si los procesos a los que estamos acostumbrados pueden cambiar, desafiar las cosas que han funcionado de tal o cual manera, simplemente porque así han funcionado siempre, y plantear mejoras que nos permitan beneficiar a la gente, porque al fin y al cabo las instituciones gubernamentales están ahí para beneficiar a la gente. Y hoy teníamos 3 problemas fundamentales que venimos arrastrando históricamente. No podíamos darle la certeza a la industria farmacéutica y a los usuarios del sistema de salud, de los medicamentos, la posibilidad de contar con elementos que nos permitieran tener la certeza de afirmar que teníamos a nuestro alcance un esquema de aplicación de leyes y de Estado de Derecho absoluto. ¿Esto qué significa? 2 cosas: tener acceso a la salud, tener acceso al dominio público de la ciencia y de los medicamentos, pero al mismo tiempo garantizar que se respeten los derechos de los titulares de propiedad intelectual. También teníamos un problema que ya ha ilustrado perfectamente bien el doctor Acevedo. Termina la vigencia de una patente y pasan meses, semanas, acaso años, para que esa patente sea sustituida por un genérico. Eso constituye una tragedia nacional. ¿Por qué? Porque cada día que pasa después del vencimiento de una patente, que en el mercado no hay un genérico, se retrasa la posibilidad para que las personas que hacen gasto de bolsillo para comprar medicamentos tengan acceso a ellos de manera más económica. Se retrasa la posibilidad para que las instituciones gubernamentales puedan adquirir esos medicamentos a mejores precios. Y se retrasa otra posibilidad que es bien importante: generar disponibilidad presupuestal. ¿Para qué? Para comprar los nuevos medicamentos que van llegando al mercado, que son muy sofisticados, que representan grandes soluciones en materia de salud, pero que también tienen un costo. Todo eso forma parte de un círculo vicioso que no habíamos podido romper, y que hoy, justamente gracias a las acciones que estamos estableciendo, se está rompiendo. Y desde luego, todo esto se daba en un contexto en el que no dábamos transparencia a quienes con confianza en nuestro país emprenden aquellas inversiones para poder contar con medicamentos genéricos. ¿Por qué? Pues porque ante la incertidumbre que eso producía, pues generalmente se presentaban casos en los que ellos desistían del intento por mantener el genérico, en tanto que también había un espacio de incertidumbre para los titulares de los derechos de una patente, porque no sabían si estos derechos serían violados y si se contaría con los elementos para poder hacer valer ese derecho. ¿Qué hicimos? Se tenían que hacer 2 cosas fundamentalmente. La primera era, desde luego, cambiar la ley. La segunda, cambiar nuestra mentalidad. Cambiamos la ley, y ¿esto qué implicó? La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial inició su vigencia la semana pasada, justamente el jueves de la semana pasada, el 5 de noviembre. Esa nueva ley prevé la posibilidad de que se cuente con las herramientas jurídicas suficientes para que el tránsito de la creación y de la innovación hacia el dominio público sea posible. Pero al mismo tiempo establece un nuevo marco de legalidad que le permite tener la certeza al titular de un derecho de propiedad intelectual, que ese derecho será respetado, y si no se respeta, que se podrán ejercer acciones que hasta hoy eran una simple ilusión. Y déjenme les digo de qué se trata aquí. Cuando un derecho de propiedad intelectual ha sido violado históricamente, el interés fundamental del actor que fue violado en sus derechos es que sea reparado en el daño que se le cometió. Pues no ha habido un esquema que hasta hoy nos permita reparar el daño a través de un procedimiento de pago de daños y perjuicios a favor del actor que fue violado en sus derechos. Esto ya existe en la nueva legislación. Y por otra parte, para darle fomento al acceso al dominio público, se dio un paso bien importante. Nos incorporamos a la dinámica del Reglamento de Insumos para la Salud con el propósito de que ya exista en la legislación de propiedad intelectual
la cláusula volar. ¿Qué significa esto? Que cualquier emprendedor que esté buscando obtener el registro sanitario de un medicamento que vencerá su patente, pero que desea prepararse antes de que venza la patente para que el día 1, después del vencimiento de la patente, lo pueda comercializar, beneficiando al país, tenga a las instituciones de su lado y no a las instituciones en su contra. ¿Qué es lo que ha sucedido hasta el día de hoy? Ha habido litigios estratégicos, ha habido desistimientos de quienes están invirtiendo en esta materia, en materia de genéricos, y ha habido un esquema en el que el INPI innecesariamente ha sancionado a quien está buscando obtener el registro sanitario de un genérico. Esto se elimina gracias a la incorporación de esta denominada, conocida cláusula volar dentro de la legislación en materia de propiedad industrial. Pero también se necesitaba cambiar la mentalidad. Básicamente existe un sistema de comunicación institucional entre la COFEPRIS y el INPI desde hace mucho tiempo, pero nadie se había sentado en la mesa del diálogo para identificar si el idioma de la COFEPRIS y el idioma del INPI podía producir un efecto positivo de comunicación. Y aquí pensarán que estoy exagerando, pero no es así. Déjenme darles un ejemplo bien sencillo sobre los lenguajes de las instituciones. Ustedes seguramente en estos tiempos sabrán que existe una medicina que se llama oseltamivir. Es una famosa medicina que se hizo célebre en aquellos tiempos de la influenza, que ayuda a enfrentar esta infección viral que produce la influenza. Este famoso oseltamivir es conocido por la COFEPRIS con ese nombre, precisamente, oseltamivir. Pero en el lenguaje de la propiedad intelectual, eso no existe y nunca ha existido. El oseltamivir, para el INPI, déjenme decirles cómo se llama. Se llama inhibidores selectivos de las neuroaminidasas virales o bacterianas. ¿Qué significa esto? Que nos acomodábamos precisamente, y perdonen aquí el pleonasmo, nos acomodábamos en la comodidad de determinar que como hablábamos lenguajes diferentes, no podíamos dar pasos adicionales para comunicarnos con fluidez. Y ahora, precisamente gracias al cambio que estamos emprendiendo en la ley y gracias a esta nueva dinámica de comunicación que estamos construyendo con la COFEPRIS, vamos a presentar en este momento nuevas herramientas que están disponibles para el dominio público, precisamente para romper este círculo vicioso que nos ha producido un rezago en materia de acceso a medicamentos. En primer lugar, a partir de este momento, si ustedes entran al portal del INPI, van a encontrar que existe, y enséñenlo por favor, vamos a simular la entrada al portal del INPI aquí. Si entramos al portal, en el buscador, tecleamos INPI en el buscador gov.mx, lo primero que vamos a encontrar, lo primero que va a aparecer es que hay un buscador de patentes. Ahí espérenme, no lo muevan un momento. ¿Por qué es importante este buscador de patentes? Porque el mercado, la sociedad, la Secretaría de Salud, para realizar sus labores de compra de medicamentos y de planeación estratégica, el IMSS, el ISSSTE, la SEDENA, Pemex, todos necesitaban contar con esta información. ¿Para qué? Para saber qué patentes van a vencer, planificar inversiones, planificar la estrategia sanitaria. El problema es que esta información era prácticamente tabú. Si ustedes con el método histórico tradicional quisieran buscar el oseltamivir como una patente dentro de los expedientes del INPI, esto es lo que hubieran tenido que hacer. En primer lugar, tendrían que haber entrado a buscar en un libro del tamaño de la sección amarilla, sin índice, sin orden lógico, sin orden alfabético, con puras fotografías en PDF. Hubiesen tenido que buscar la palabra oseltamivir en ese libro.
Después de hojear las miles de páginas compuestas dentro de esa información y haber encontrado Celtamivir, habrían tenido que encontrar la descripción de propiedad intelectual de los Celtamivir, es decir, aquello que les acabo de decir, inhibidores selectivos de las neuroaminidasas virales o bacterianas. Y esa descripción después la tendrían que buscar en algo así como 100,000 secciones amarillas. Eso es lo que habría tenido que hacer la industria, los ciudadanos, los comunicadores, los compradores gubernamentales, la misma COFEPRIS, para poder encontrar esta información. Hoy presentamos a ustedes un buscador de patentes que se encuentra simplemente poniendo el nombre genérico de los productos y vamos a ver cómo funciona. Se teclea el nombre, se busca, primero les voy a decir, deténganlo ahí, tenemos dos buscadores, el de la izquierda donde está la flechita, es un buscador general donde pueden encontrar cualquier medicamento asociado a una patente. El segundo, el de la derecha, es todas aquellas patentes que van a vencer en los siguientes 10 años, para facilitar la búsqueda y para entender cuál es la dinámica de inversión, de planeación que se tiene que hacer en torno a la proyección de los genéricos que tendrán que sustituir esas patentes. Ahora, veamos cómo funciona. Se teclea el nombre de un producto, de un genérico. En este caso teclean esomeprazol. Los doctores no me dejan mentir, ese sirve muy bien para el reflujo y la gastritis. De inmediato, el buscador encuentra la información sobre el esomeprazol, el titular de esa patente y además el título de la patente con toda la descripción científica asociada a ese medicamento que le valió precisamente para obtener la patente. Es un ejercicio de transparencia inédito que pone fin a una dinámica que no le permitía tener acceso a la sociedad al dominio del conocimiento sobre las patentes. El siguiente buscador funciona de una manera muy similar, pero permite ahí identificar aquellos productos que están próximos a vencer las patentes. Ahí están tecleando, no alcanzo a leer qué dice, bueno, sí alcanzo, pero no entiendo bien. Están tecleando tenofovir. ¿Para qué sirve el tenofovir, doctores? Un antirretroviral. Bueno, pues igualmente se busca la información del tenofovir y aparece de inmediato en la pantalla la información relacionada con el mismo junto con el título de la patente que le fue otorgada al producto. En la inteligencia de que este producto goza de una patente que estará venciendo en algún momento dentro de los siguientes 10 años. Ahora, este es el primer paquete de soluciones que ponemos a la consideración de ustedes. El segundo, la COFEPRIS y el INPI tienen un sistema que se ha conocido en la jerga pública como el sistema de vinculación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un empresario quiere buscar el registro de un medicamento, la COFEPRIS viene con el INPI y le pregunta, oye, ¿ese medicamento que se pretende registrar tiene patente? Y el INPI, pues básicamente lo que hace es contestarle a la COFEPRIS. Estamos cambiando el formato de estos medios de consulta, estamos haciéndolo más sencillo, estamos haciéndolo binario, estamos haciéndolo más dinámico, estamos incorporándole una herramienta tecnológica de comunicación que nos permita hacer más fluida el intercambio entre las dos instituciones, estamos aportando esta herramienta. Todo lo que la COFEPRIS quiere saber y preguntar a través de este sistema de vinculación ya lo puede encontrar con solo teclear el nombre del medicamento que se pretende registrar sanitariamente. Pero además hay una cuestión que es fundamental en materia de transparencia. La respuesta que el INPI históricamente le ha dado a la COFEPRIS respecto de si el medicamento que se pretende registrar tiene patente o no, se ha mantenido en una secrecía
como si verdaderamente lo que hay ahí fueran los códigos de las armas nucleares, cuando en realidad las empresas que están buscando el registro y los titulares de las patentes tienen todo el derecho a conocer que se está realizando una acción tendiente a la obtención del registro sanitario de un producto. Eso es lo que precisamente, al crear transparencia, le da certidumbre a los actores del sistema en materia de salud. ¿Dónde están estas respuestas? Hoy, a partir de hoy, ya pueden ustedes ver las respuestas que se han enviado a la COFEPRIS desde enero hasta el mes de septiembre, y en los siguientes días estaremos actualizando todas las respuestas que el INPI le ha dado a la COFEPRIS en esta materia. Desde luego, reservando y resguardando la información que resulta confidencial de los actores que forman parte de este sistema. Y así es como funciona. Entran a la página del INPI, lo van a encontrar de inmediato, se llama Respuestas a COFEPRIS para que no haya equívocos. Ahí se puede identificar de inmediato el listado de aquellas solicitudes que se han presentado al INPI y las respuestas que el INPI está dando. Denle para adelante al mecanismo para que lo vean funcionar. Ahí viene un listado largo, se entrega, ahí está el oficio que se entrega a la COFEPRIS, donde ahí se está entregando un reporte respecto de la desvenlafaxina, y desde luego ese mismo documento contiene la conclusión sobre si existe o no existe una patente asociada a dicho medicamento. Ahí la conclusión dice, efectivamente, sí corresponde, sí existe una patente respecto de este medicamento. O en su caso se le dice a la COFEPRIS, no existe una patente respecto de dicho medicamento. El punto es que ahora no solamente será la COFEPRIS quien conozca de esta respuesta, serán los interesados, será la sociedad, será cualquier persona que entre a nuestro portal. En suma, todas estas acciones pues tienen un propósito fundamental, que la ciencia, que la innovación, una vez que termina su periodo de vigencia en materia de protección a su propiedad intelectual, puede estar disponible en beneficio de la gente, se tenga acceso al dominio público. Se tiene el propósito también de que se defiendan y se protejan, se resguarden de manera efectiva los derechos de los titulares de una patente. ¿Por qué? Porque eso forma parte de los compromisos de México, no solamente con el Estado de Derecho, sino con los tratados internacionales que hemos suscrito. Se trata también de reducir el margen para que se hagan litigios estratégicos, y precisamente esto tiene esa capacidad. Y desde luego, pues que la información del gobierno no solo sirva al gobierno, sino que sirva fundamentalmente a la gente, a los inversionistas. Al final del día estamos rompiendo el círculo vicioso para instalar un nuevo círculo virtuoso. A partir de ahora, quienes forman parte de la red de salud tendrán mayor claridad respecto de cuáles son los vencimientos de aquellas patentes que les permitan planificar mejor las acciones administrativas relacionadas con la creación de nuevos medicamentos genéricos, de las compras de los medicamentos. Se generarán espacios presupuestales precisamente a partir de los ahorros que surjan después de la entrada de medicamentos genéricos, y se generará espacio también para comprar más medicamentos para la gente, para comprar medicamentos innovadores que están surgiendo todos los días en ese canal de producción de innovación en materia farmacéutica. Y con esto concluimos y les agradezco mucho su atención, sin dejar de reiterar que estos logros no serían posibles sin el impulso decidido que han dado la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, y sin el impulso decidido que los funcionarios, con compromiso, han determinado para esta empresa. Así que yo los reconozco con mucha emoción. Gracias. Para finalizar, solicitamos a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, nos dé su mensaje. Con mucho gusto, muy buenas tardes. Doctor Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad.
competitividad, muchas gracias por convocar a esta conferencia de prensa y por el liderazgo que ha ejercido representando a la Secretaría de Economía y a la Secretaria Márquez en este proyecto tan importante. Muchas gracias. Querido doctor Novelo, titular de la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, gracias también por el trabajo tan arduo, tan dedicado y tan bien coordinado que ha seguido representando a la Secretaría de Salud en este empeño específico, trabajando directamente con el licenciado Juan Lozano, titular, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a quien también saludo con gran aprecio y respeto. Gracias. Gracias. Como ya se ha mencionado por mis compañeros, y también abro enviando un saludo a nombre del doctor Jorge Alcocer Varela, mi secretario, mi jefe, el secretario de Salud, quien ha depositado en este grupo de trabajo su confianza respecto a lo que atañe a la Secretaría de Salud y la importancia de avanzar en esta agenda. Ya se ha detallado los elementos específicos y la trascendencia que tiene esta acción, en la que hoy tenemos la posibilidad de facilitar un nuevo mercado de medicamentos genéricos en México, a partir de principios fundamentales de innovación, transparencia, competitividad y legalidad como fundamentos del actuar del Gobierno de México. Quisiera remontarme un poco al panorama general de lo que estamos construyendo como los fundamentos de una política farmacéutica nacional en México. México carece hasta el momento de una política farmacéutica nacional formalmente establecida. Muchos otros países de grados semejantes de desarrollo económico y social, o incluso menores, tienen políticas farmacéuticas nacionales claramente definidas. México carece de ella, ha carecido de ella. Pero tenemos desde hace varias décadas algunos elementos que nos permiten hoy posicionar al Gobierno de México rumbo al desarrollo de dicha política. Y quisiera mencionarlos. Tenemos desde 1975 lo que se formuló como el cuadro básico y posteriormente el catálogo de insumos para la salud, que hoy se llama Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Y lo hemos reformulado sobre las bases y los principios del cuadro básico original, pero cambiando la conceptualización hacia lo que hoy es una prioridad de este gobierno en la materia de salud, que es la oportunidad de alcanzar medicamentos y servicios de salud gratuitos y de cobertura universal para el pueblo de México. Para la Secretaría de Salud es fundamental trabajar conjuntamente con otras dependencias y destacadamente con la Secretaría de Economía rumbo a este fin. Entonces, voy a retomar sobre algunas de las acciones que hemos emprendido a lo largo de este periodo de gobierno, que empezó el 1 de diciembre de 2018, para que ustedes visualicen cómo esta pieza tan trascendente que hoy anunciamos con enorme satisfacción, con mucho gusto y con gran esperanza, insistimos, de que catapulte un nuevo mercado de medicamentos genéricos en México, forma parte de un proyecto más amplio. Entonces, modificamos el cuadro básico y catálogo en lo que hoy es el Compendio Nacional. Esto atañe al Consejo de Salubridad General y el Consejo además ha revisado las distintas libros y listas referenciales de los insumos. Quisiera hacer un breve recordatorio para quienes no estén familiarizados con esto, de qué significado tiene este compendio a partir de su establecimiento originalmente como cuadro básico. Se trata de los elementos o los fundamentos de una política farmacéutica nacional. Desde su creación, en 1975, se identificó que para proteger, promover y defender el interés superior de la nación
en su dimensión pública, se requería tener un listado referencial de insumos que fueran elegibles por parte del gobierno como comprador público fundamental de insumos para la salud. Y hasta el momento, la fama del cuadro básico, catálogo, hoy compendio nacional, ha sido la lista de medicamentos o de insumos que puede comprar el gobierno. Sí lo es, pero eso no es todo. El planteamiento original, y que de manera interesante se ha conservado a lo largo de 4 sucesivas modificaciones del cuadro y el catálogo, hoy convertidos en compendio, lo que lo convierte en la 5ª modificación, se acompaña, además de la lista, de la existencia de un mecanismo de promoción del aprovechamiento de los excedentes, de intercambio de inventarios, de fomento a la investigación científica, originalmente para el uso, posteriormente cuando apareció CONACYT en los años 80, para el desarrollo de productos, un programa de educación para el correcto uso de los medicamentos, entre otros elementos fundamentales. Ese es el espíritu que hoy estamos retomando en una manera más amplia. Lo que nos llevó a la oportunidad de dar un paso muy trascendental, que fue la consolidación de la demanda de insumos para la salud. Y recordarán que a lo largo de 2019 trabajamos arduamente todas las instituciones del sector salud de una manera muy colaborativa, colegiada, conjuntamente con la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, a la que al inicio de este sexenio se le atribuyeron facultades para consolidar la demanda de las compras públicas. En ese empeño tuvimos lecciones aprendidas que fueron aprovechadas justamente para seguir construyendo una política farmacéutica nacional, ahora con componentes específicos en lo sustantivo técnico de salud que se empezaron a acompañar de la gestión pública por parte de la Secretaría de Hacienda y ya desde ese temprano momento con la identificación de un horizonte estratégico con el liderazgo de la Secretaría de Economía. Una de las lecciones aprendidas que no es trivial y que me gustaría dejar presente en su conocimiento o memoria, si es que ya habían sido expuestos a esta información, fue el descubrimiento de un mercado de insumos para la salud considerablemente viciado, lo cual se relaciona exactamente con lo que ya han comentado el doctor Acevedo, el doctor Novelo y el licenciado Juan Lozano. En este mercado viciado, una de las características era que teniendo un repertorio relativamente amplio de posibles proveedores, cerca de 1.400 compañías farmacéuticas productoras de medicamentos, más aquellas productoras de otros dispositivos, equipos y material de curación, el gobierno de México y los gobiernos de las entidades federativas y otras entidades públicas se veían forzados a acceder a ese mercado relativamente diverso a través de un conjunto muy reducido de intermediarios. Estos agentes intermediarios, primariamente cubriendo la función de compañías de distribución, almacenamiento, logística, a lo largo de varias décadas evolucionaron a ser compañías proveedoras de servicios integrales de comercialización. Entonces, la representación legal, la exploración de mercados, la gestión frente a las entidades públicas, la realizaban a nombre de los productores estas compañías intermediarias. Y esto es directamente relevante porque el registro sanitario, en no pocas circunstancias, en no pocos casos, estaba a nombre de estos intermediarios y sigue estando en un conjunto amplio. La gestión respecto a la patente, para aquellos productos de patente, ciertamente sí, finalmente recae en los dueños de la propiedad industrial intelectual, pero también estas compañías participaban en la gestión en ambos lados. ¿Por qué esto podría ser inconveniente? Por varias razones, solo anoto 2.
Una, la que ya identificamos, que es un mercado potencialmente diverso, se convierte en un mercado reducido, lo que evidentemente para el comprador público mayoritario, que es el gobierno, impone una dinámica desfavorable al comprador porque la oferta queda en pocas manos. Y lo segundo es que los productos vienen o venían acompañados de un sobreprecio oculto por la gestión que hacían estas compañías distribuidoras. La propia logística, almacenamiento, distribución, conservación, quedaba oculta en el costo de adquisición, el costo de contratación, de una manera poco transparente. En su momento, en 2019, estimamos que podríamos estar pagando, o había pagado el Gobierno de México y de las entidades federativas, sobreprecios de hasta 35 o 40%, que se comparan, por ejemplo, con los estándares europeos de 7 a 10% o los escandinavos de 12 a 15%. ¿Por qué razón? Porque era una transacción poco transparente. En su momento la decisión fue separar estas dos entidades y entonces tener contratos públicos para la adquisición de insumos sin distribución y, por separado, contratos públicos para la distribución. Y esto fue materia de críticas públicas, invocando incluso que podría ser que por inexperiencia, por impericia, el gobierno nuevo, en ese momento recién llegado, pudiera no conocer que es imprescindible tener elementos profesionales para la distribución y el almacenamiento. Por supuesto que lo teníamos claro, lo seguimos teniendo claro. En unos momentos mencionaré otro de los rumbos estratégicos al respecto. Pero necesitábamos romper ese vicio del mercado. Entonces hoy tenemos una oferta más diversa, desde luego una oferta más competitiva. Entre paréntesis verán que a lo largo de mi exposición hago uso de estos 4 conceptos: innovación, transparencia, competitividad y legalidad. Entonces, un mercado más competitivo. La experiencia nos llevó también a identificar la importancia de vincular en el proceso de adquisiciones gubernamentales a la parte sustantiva de salud, a las personas expertas en el campo de la salud, con las personas expertas en el ámbito de las adquisiciones, que históricamente no tienen un diálogo fluido o que deliberadamente son segmentadas. La consecuencia negativa de eso es que la aspiración de la persona experta en el campo sustantivo es a tener los mejores productos y la aspiración de quien está a cargo del área administrativa es ahorrar y tener costos bajos. Y parecería como irreconciliable estas dos aspiraciones. Si quiero lo bueno, tengo que pagar mucho. Si no puedo pagar mucho, entonces tengo lo malo. Cuando empezamos a ejecutar acciones al respecto, también fuimos criticados o difamados en la narrativa pública como que queríamos tener productos de baja calidad. Falso. Esto lo retomaré también relacionado con este tema que hoy nos ocupa. Y entonces logramos mostrar, y nuestro primer caso de éxito fue la compra pública de los medicamentos antirretrovirales para el VIH, que podíamos tener lo mejor a los precios más razonables. La historia la relatamos durante 2019, pero la sintetizo ahora. Desarrollamos un método que le hemos llamado la triple optimización de la compra pública de insumos para la salud, que en síntesis consiste en lo siguiente: es triple porque tiene 3 componentes, es optimización porque logra los mejores alcances tanto en rendimientos del beneficio público en materia de salud, los mejores productos, como del beneficio público en los ahorros, protegemos las finanzas públicas. Y la mecánica, cómo funciona, es de manera inicialmente segmentada y secuencial. Las personas expertas en el campo de la salud identificamos aquellos productos preferentes
Y nos encontramos que esos productos preferentes nos llevan a productos generalmente caros, pero no debemos detenernos ahí por atender en forma inmediata o precipitada los preceptos tanto constitucionales como de la ley de adquisiciones respecto a la eficiencia financiera. Se pasa a una segunda fase de la triple optimización en la que se identifica la mayor oportunidad de que esos productos preferentes y caros beneficien a un mayor número de personas. Y entonces se logra tener una demanda agregada mucho mayor. Y se pasa a la tercera y última fase de la triple optimización, que consiste en tener una negociación competitiva, pensando en el interés público de los proveedores o de los productos seleccionados, que ahora son por demanda agregada, se negocia por volumen y se bajan los precios. En el caso de los antivirales de VIH, México pagaba el esquema más caro de antirretrovirales con más de 3.200 millones de pesos anuales por un esquema mediocre que tenía más de 70 medicamentos en múltiples combinaciones, casi 700 combinaciones. Y hoy tenemos el mejor esquema antirretroviral de América Latina, comparable con el que utilizan estándares europeos, a la mitad de precio, y pagamos a menos de la mitad de precio, a 1.500 millones de pesos. Entonces esa fue la triple optimización. Y ahí nos dimos cuenta que también estábamos desaprovechando la diversidad de los medicamentos genéricos, y retomo sobre lo que hoy nos ocupa. Y desde esas tempranas fechas nos preguntamos por qué, si existen los fundamentos legales de ello, no están cobrando vigencia. Y justamente nuestros colegas de la Secretaría de Economía, tanto como el doctor Novelo en COFEPRIS, de manera expedita identificaron que una cosa era la letra escrita y otra cosa era la realidad operativa, lo que evidentemente nos lleva a que estábamos en un estado de legalidad muerta, de legalidad ficticia, porque si bien el fundamento legal existía, la práctica institucional no era adecuada. Y esto que ya se explicó, que no entraré en detalles, es una pieza clave en la que estamos logrando, por un lado, armonizar, no solamente en términos normativos, sino técnicos, la identificación oportuna de las patentes, sus fechas de caducidad, por productos específicos reconocibles y también a través del uso apropiado de la tecnología con catálogos abiertos, ejerciendo un principio fundamental de la transparencia. La Secretaría de Salud, principalmente representada por COFEPRIS, Economía por el INPI, el sector me refiero. Otros elementos que han seguido como parte de la construcción de esto: la colaboración con el propio sector privado, y aquí quiero aprovechar para comentar algo que solemos comentar para disipar un prejuicio que a veces aparece cuando tomamos acciones de gobierno, que es la idea de que estamos favoreciendo a algunos o estamos desfavoreciendo a otros o estamos resistiéndonos al sector privado. No es el caso. Sépase que todo este trabajo también partió de un diálogo abierto con los representantes de la industria farmacéutica y les hablamos con claridad de nuestra aspiración de tener una política farmacéutica nacional y de la oportunidad de tener rendimientos inmediatos como este que hoy se anuncia y que permitirá el lanzamiento de un nuevo mercado de medicamentos genéricos. Más recientemente, en el empeño de tener un mercado más abierto y más amplio, también ha habido reformas a la ley de adquisiciones, que ustedes conocen, en la que se permitió que para propósitos de salud y compras públicas se pudiera tener un acceso a los mercados internacionales a través de organismos internacionales y con base en convenios previamente establecidos.
Lo mismo, hoy se está publicando en Diario Oficial de la Federación una nueva reforma a la Ley de Adquisiciones que permite la consecución de contratos a lo largo de más de un periodo fiscal, de un año fiscal. También estamos involucrados y en este momento mismo en nuevos esquemas de colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, que nos han permitido el acceso al Fondo Rotatorio de Vacunas y al Fondo Estratégico de Insumos para la Salud, en la que podemos tener acceso a los medicamentos de la salud pública, y con la UNOPS, la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos y Servicios, para tener acceso facilitado o exploración facilitada de los productos terapéuticos de la medicina clínica. Termino con dos cosas. Como se conoce, también estamos empeñados en tener una mejora del marco regulatorio de la protección contra riesgos sanitarios, y esto implica lo que está estipulado en el Programa Sectorial de Salud de la reforma a COFEPRIS. Los principios son los mismos: innovación, transparencia, competitividad, legalidad, y lo que buscamos es una COFEPRIS que conserve su autonomía técnica y de gestión, pero le permita verdaderamente profesionalizarse, simplificar trámites, establecer procesos no solamente más eficientes y más simples, sino trazables, auditables al escrutinio formal de los órganos fiscalizadores y del público, en el mismo sentido de lo que ya se explicó de esta iniciativa, y lo que permitirá tener equidad entre competidores, por lo tanto mayor competitividad, y también tener un ejercicio de la legalidad verdadero, transparencia, profesionalización. Termino con lo último. Hacia adelante seguiremos trabajando en esta alianza muy estrecha que tenemos entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, rumbo a nuevos horizontes, involucrando a otras entidades, por ejemplo, el CONACYT, en la exploración que ya señalaba el doctor Acevedo, sobre una planeación estratégica del desarrollo de los farmacéuticos, los terapéuticos, los insumos para la salud, y también la innovación. El proceso de educación de los usuarios, que no se restringe a las personas que podemos en un momento dado utilizar fármacos, sino sobre todo a los prescriptores, el personal de salud, y a las instituciones que albergan y permiten el trabajo de esos prescriptores. Un elemento crucial que es la farmacovigilancia, que tenemos mucha oportunidad de desarrollo y que en años pasados o en sexenios pasados había sido en cierta manera relegada a las propias manos de los elementos regulados que son la industria farmacéutica. Y ahí hay, desde luego, un problema importantísimo de conflicto de interés, aparte de una farmacovigilancia dispersa e ineficiente. Termino agradeciendo este enorme elemento central de este desarrollo de una política farmacéutica nacional que mira al mismo tiempo las oportunidades, insisto, de defender el interés público y proteger el interés público en materia de salud, tanto como el interés público en materia de desarrollo económico, que es la responsabilidad primaria de la Secretaría de Economía. Muchas gracias, compañeros. Gracias.